Sí, tenemos un tema muy interesante, lo que estamos publicando en redes. Y bueno, nos presentamos nuevamente, aunque ya nos conocen. Mi nombre es Derek. Sofía. Para la gente de TikTok nos presentamos, así que Sí. Uriel. Cierto que en TikTok, bueno, por favor pueden unirse a TikTok si están en Instagram y les es más cómodo, o pueden igual para que nos comenten por ahí y nos digan cómo va por el TikTok, sí, entonces les invitamos a que puedan unirse. Sí, perdón. Si están acostumbrados a los estímulos, ven dos TikToks, ven el live, ven dos TikToks, ven el live. Eso. Ok. No se olviden TikTok, Instagram, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante, como pueden ver en el título, ¿por qué no me funcionó ir al psicólogo? Y por supuesto que nos va a encantar leer sus comentarios y poder responderles preguntas que tengan al respecto, porque bueno, es un tema bastante interesante porque, bueno, algunos hemos ido al psicólogo, otros, hay personas que tal vez no han ido al psicólogo y tengan sus dudas, y otros que hayan tenido tanto buenas como malas experiencias. De todo esto vamos a hablar aquí. ¿Qué podemos comentar de esto? Bueno, sí, justamente el tema nace porque vemos que como profesionales de la psicología existe mucha desinformación y existen muchos profesionales que no son psicólogos y que también dan terapia. Existen algunos factores que están inmersos dentro de un proceso psicológico y que no se los toma mucho en cuenta. Entonces, este tema surgió justamente no solamente de una manera informativa para ustedes, sino también para poder cuestionarnos, ¿no? A nosotros como profesionales y también a ustedes como los responsables y para que se puedan empoderar dentro de sus procesos individuales en terapia. De- del sitio, del lugar, de la comodidad, del psicólogo como tal. Y vamos a iniciar con una frase que nos han dicho a todos y que seguramente lo han escuchado, y es que no todos los psicólogos son para todas las personas. Antes de esto, entonces, creo que hay un anuncio importante. Sí. Entonces, bueno, ya les hemos comentado un poquito, ¿no? De qué va a ir este tema. Sí, ahí esperamos leerlos y escuchar también sus experiencias, qué ha influido también en su terapia, qué cositas creen ahí que tal vez no les funcionó o sí les funcionó. Pero bueno, como dice Sofi, hay un anuncio muy importante que nosotros les vamos a decir resumidamente, porque en realidad queremos que ustedes estén atentos a nuestras cuentas, especialmente a la cuenta de Instagram, ¿sí? Nosotros como Speaking Mind estamos pasando constantemente por transformaciones, por cambios para mejorar nuestros servicios y para mejorar nuestra imagen hacia ustedes, ¿sí? Entonces muy pronto tendremos una nueva imagen, ¿sí? Algo que les va a gustar, nuevos colores, nuevos caminos para recorrer justamente con ustedes. Entonces nos emociona y nos gusta el poder transmitirles este cambio que van a verlo pronto y les pedimos que estén atentos a las redes sociales. Les esperamos en nuestros cambios. Y también aprovechando que nos sigan en TikTok, estamos como Speaking Mind Guión bajo ese. guión bajo ese, ahí tenemos muchos más clips de los podcasts, pues que bueno, si quieren ver, salimos todos, ¿no? Sofía, Derek, Uriel, los invitados también salen bastante, hay bastantes clips para que los puedan visualizar, para que nos sigan y se vienen muchos más. Y recuerden que también estamos respondiendo mensajes y comentarios en redes como TikTok, como Instagram. Entonces, si nos quieren dejar comentarios en los videos, en los clips, nosotros les estaremos leyendo. Ahora sí, creo que para iniciar deberíamos plantear qué factores o qué involucra realmente ir a terapia. Para esto me gustaría preguntarles a ustedes en TikTok y en Instagram, ¿qué creen ustedes que es necesario para empezar un proceso de psicoterapia y sobre todo mantenerlo o continuar? No sé si es que tal vez piensan que es importante que haya una buena conexión con el terapeuta, puede ser, que haya la disponibilidad del tiempo, incluso puede ser a partir de sus experiencias personales, así que les vamos a estar leyendo. Tenemos a nuestros compañeros detrás de cámaras que nos ayudan y nos aportan siempre. Hola. Entonces, los vamos a estar leyendo y vamos a iniciar con esto. ¿Qué involucra ir a terapia? Ok, bueno, la pregunta que les hiciste, ¿no? Como que qué factores creen que influyen. Bueno, son muchas cosas y creo que me gustaría empezar por este tema
que mencionó Uriel del contexto, ¿no? Porque muchas veces también, y algo muy palpable en ese sentido que tal vez, bueno, tal vez más como profesionales lo hemos notado, pero también igual los pacientes en el sentido de los test o las evaluaciones, que muchas veces test y evaluaciones vienen de muchos lugares como Europa, Estados Unidos, y que vienen con esos contextos detrás, ¿no? Y nosotros obviamente notamos, y ustedes se van a dar cuenta en su cotidianidad, que nuestro contexto no es el mismo contexto que en estos otros países. Entonces, muchas veces estas pruebas al medirnos nos van a dar resultados como, incluso si lo vemos así como negativos, ¿no? Nosotros vamos a decir, no, esto está mal así. Y es porque está con esas mediciones de otro lugar que pues incluso mucho tiene que nada que ver con nuestro contexto, ¿no? Listo. Yo también diría que un punto importantísimo es que algo que involucre la terapia también es lo que se hace afuera de terapia, ¿no? Que muchas veces pasa. Ese es del 80%, de Y hecho, muchas veces. incluso a mí me toca explicar, bueno, que al final es parte del encuadre, que tú ya explicas así, es confidencial, libre de prejuicio, y también por ahí mencionas tu enfoque, ¿no? Y lógicamente en el enfoque también hablas, Explicas cómo. porque muchas veces se piensa que la terapia solo es ir, hablar, que te hagan preguntas, que no solo es preguntas, por si acaso, y responder. Y ya, y así todas las sesiones. Saber de tu vida en el pasado, saber de tu infancia y listo. Yo creo que me gustaría sumar a la parte del contexto en el sentido de que no podemos estar sanos en una sociedad enferma. Entonces hay que entender mucho de que, por ejemplo, ahora se vive mucha angustia. Ahora casi más del 80% de la población tiene rasgos de trastornos de déficit de atención, por ejemplo. Y esto ya no es un tema solamente personal, sino que vivimos en una sociedad, por la globalización mismo, sobreestimulada. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta de que el contexto también va a determinar los parámetros de salud, no solo mental, sino los parámetros de salud. No debería ser así, pero los profesionales debemos tomar en cuenta con nuestros pacientes también cuáles son nuestros límites, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos cambiar o ayudar o acompañar al paciente en su proceso. Y eso involucra también las expectativas del paciente. Y en ese punto, perdón, complementando esto, ¿no? Como que hasta qué punto intervenimos nosotros, también es de entender como justo esto, de cómo la sociedad nos arroja a personas que sufrimos de muchas cosas, de trastornos de ansiedad, déficit de atención, muchas cosas que de alguna manera se normalizan, como que, y normalizar no en el sentido de que, esto está bien así, sino que esto está mal y es que tú estás mal, tú tienes ansiedad y tú no deberías tener ansiedad, ¿sí? Y valida totalmente que el contexto nos provoca esto. Y justamente es como, yo llego a terapia, llegan a consulta, y es, no, ya no me quiero sentir así, no debería sentirme así. Y aquí es esa validación de que te sientes así por cómo están las La cosas. aceptación. Nicole pregunta, bueno, ¿todo el mundo necesita ir a terapia? Yo diría que... yo. A mí me parece que sería una buena idea responderle al final, después de todo el análisis, y porque me gustaría que también el resto de las personas... Yo diría que eso digamos sí, no, y al final argumentamos. Depende. Porque, Yo claro, digo que sí. no, yo digo que depende. Yo digo que pero, ok, lo podemos justamente Yo digo ir que sí. debatiendo. Yo digo que sí. Yo digo en depende, ¿ok? ¿Sí o no? Es ¿Sí que, o no? bueno, si entonces sí o no, yo digo que no. Ya. Y ya después nos debatimos. Ya. Pero bueno, ok. Y no nos defiende. Quítenle la licencia. Entonces, no, pero ¿qué ibas Bueno, a decir algo? ¿qué ibas a decir algo? Sí, es que cuando ella habló de los estímulos, ¿no? Yo como que hacer un apartadito, como que diciendo, y sí, posiblemente estoy 100%, no, 99% seguro de que al menos un espectador que nos está viendo va a estar con la tele o la música de fondo o viendo algo de fondo. O no, jugándonos de fondo nosotros. Literal. Eso nomás. Ya. Mira, yo quería, como que con lo que les había mencionado, el tema de la sociedad, los estímulos, creo que es súper importante abordar el tema de las expectativas, ¿sí? ¿Con qué expectativas o con qué propósitos vienen a terapia? Porque nosotros en el proceso de psicoterapia de entrada, no sé si me dan la razón, pero en realidad nos toca mucho como ayudarle al paciente a regresar los pies en la tierra. Porque muchas veces el paciente viene, como decíamos en algunos episodios anteriores, viene para quitar su malestar, para ya no sentirse mal. Pero obviamente
a veces no viene con esa motivación y esa autoconciencia de que el proceso de psicoterapia es algo que te va a mover, es algo que realmente te va a hacer que te esfuerces y que salgas de tu zona de confort. Y muchas personas no tienen esa motivación al cambio. Y ahí vienen 2 sesiones, 3 sesiones y empieza a impulsarse el cambio y se abandona. ¿Y qué pasa después? No me sirvió ir al psicólogo, me siento igual. Pero es porque no existe esta motivación al cambio. Y esto va a depender mucho de las expectativas que tengas. Si tú vienes a terapia con una expectativa de quitarte el malestar, no vas a tener una motivación tal vez real al cambio porque quieres una satisfacción rápida, inmediata. A mí me gustaría esto aportar con un poco de validación en cuanto a los que nos están viendo y nosotros mismos. El cambio da miedo, o sea, muchas veces el cambio no es lo más agradable del mundo. Todo el tiempo estamos en constante cambio, no somos seres vivos estáticos, ¿no? Sino estamos todo el tiempo moviéndonos, la sociedad todo el tiempo también. Entonces, el cambio nos da miedo y por eso mismo es que muchas veces y me pasa con muchos procesos, ustedes o profesionales también que nos vean, en que las personas muchas veces solo nos centramos en que algo está cambiando cuando algo malo, cuando sienten que algo, o se sienten mal, o por ejemplo, falleció una persona, es un cambio en tu realidad de alguna manera, entonces ahí es como que, ok, estoy viviendo cierto cambio, pero un ratito nos están aquí ayudando estos detrás de cámaras, pero eso, entonces, sí, validemos eso, pero justamente, ¿no? Con esas motivaciones y entender de que el cambio, aunque pueda ser feo o doloroso o dar miedo, es parte natural de la vida, ¿no? Y importante. Yo quisiera hablar de la otra parte del cambio, o sea, como que, sí, como mencionaron, la premisa es, voy a terapia, empiezo a cambiar, y ya como ya estoy cambiando, por ahí iría el autosabotaje también, ya no voy, y como que, entre comillas, que no es, como que enfermo de nuevo. Pero también algo que pasa es que es lento, ¿no? El proceso es lento, claro. Y hay algo que yo suelo, bueno, no solo en la terapia, sino personalmente, como que reconocimiento de logros, lo que nos cuesta mucho, porque a veces no nos damos cuenta. Exacto. O sea, por la costumbre de decir, hey, lógicamente todavía no tengo el malestar, o sea, todavía no resuelvo el malestar, pero... Pero me gustaría solo decir, a veces, y yo he notado esto bastante en mis consultas, y en general también, el por qué a veces abandonan, y esto justo te había comentado hace unos días, Sofi, es como cuando uno va al médico y te mandan las pastillas y ya te sentiste bien y ya dejaste de ir. Ya, hablando de eso, yo tengo una pregunta. Ustedes como psicólogos y también nuestro detrás de cámaras, que aparte de técnico ingeniero, especialista en stream, es también psicólogo, ¿ustedes por qué han abandonado terapia? Ya. O sea, siempre hay uno. No, siempre hay uno. Mira, yo puedo decir la última vez que estuve en terapia, se la robé a esto de la psicóloga. Porque no estaba avanzando en cuanto a las cosas que ella hacía. Y eso yo noté mucho, o sea, no porque yo tenga que ver si ya la experiencia más larga del mundo, pero ya notaba que no tenía la experiencia y ya me hacía cosas que incluso yo en mis propias consultas ya no hacía, o sea, ya no lo manejaba de esa forma, entonces yo ya me sentía muy estancada, entonces fue... A mí me sucedió algo similar. Yo sentía que el enfoque de la terapeuta no hacía que me escuche realmente lo que yo estaba solicitando, mis motivos de consulta. Me sentía también estancada, también el tema de la experiencia. Nuevamente no es que seamos los más tengamos la mayor experiencia, pero sí, yo sentía que no abordaba como desde algo nuevo, desde un lugar nuevo. Y tampoco el enfoque me gustaba, porque sentía que era un enfoque que para mí no abordaba lo que yo necesitaba y solicitaba dentro. Nos podemos quemar un poquito. ¿Qué enfoque era? Cognitivo-conductual. Pero sí, en ese momento yo no necesitaba una reestructuración, yo necesitaba un acompañamiento desde otro lugar. Y más que eso, después cuando debatamos eso, ya vamos a hablar de eso. Interesante. ¿Qué? ¿Alguna vez te abandonaste terapia por alguna razón? O sea, no diré que la abandoné. Pausar. Sí, yo creo que la pauso. Y yo, de hecho, generalmente también invito a los consultantes, a los míos, a que si es que ya se sienten bien y demás, pues que lo mencionen. Que digan como que por estos días no voy a ir, estas sesiones no voy a ir. Y está bien, tranquilamente, porque si no después se puede agarrar tedio a la terapia como tal. Y en ese sentido también es justo, ¿no? Como
se van cumpliendo objetivos y también se tiene que crear, bueno, ya lo vamos a decir con impreso solar más largo. Exacto, los objetivos. Eso es muy importante, pero bueno, eso lo vamos a hablar en la parte. terapéutico. Incluso Exacto, y el pues, plan terapéutico. como al final en ciertos aspectos a veces es necesaria una como por ahí, por así decirlo, independencia de la terapia, porque una persona se puede volver, ¿no? Yo hago bien todas mis cosas aquí, cómo me siento y pues sigo Y para esto es súper importante, pero bueno, creo que lo abordaremos también en la parte del profesional, pero es importante, o bueno, yo al menos siempre aplico, aparte del plan terapéutico inicial, con los objetivos iniciales, que son obviamente flexibles a partir del proceso, es una retroalimentación y una introspección cada ciertas sesiones, para evaluar cómo van esos objetivos, si se van cumpliendo, si hay nuevos objetivos, si la persona se ha dado cuenta de que ya no le sirven estas cosas, cómo se siente con las técnicas, si es que hay que aplicar otras cosas. Entonces yo creo que siempre es importante hacer estas retroalimentaciones y estas sesiones de evaluaciones en cada cierto tiempo. La pregunta dice, ¿creen que el psicólogo debería explicar su enfoque desde el inicio del proceso? Sí, Por supuesto. ¿Quién preguntó eso? Me la cato. Claro, sí, es importante. Claro. De hecho, es fundamental. De hecho, a las personas que nos estén viendo, un psicólogo ético tiene que explicarte cómo trabaja. No importa si es que te explica en sí su enfoque, pero tiene que desde entrada explicarte cómo van a trabajar, qué van a trabajar y sobre todo este encuadre, ¿no? Esto tiene que ser explicado y tiene que ser explícito. Tú en tu terapia, al menos en tu primera sesión, no puedes quedarte con dudas. Si te quedas con dudas, eso es que realmente tienes que trabajar, o sea, se tiene que trabajar en la confianza con el terapeuta, pero en realidad un buen inicio de proceso tienes que quedarte claro. Tienes que tener la capacidad de poder preguntar y poder saciar todas tus dudas. Y yo creo que en eso, perdón, como les hemos dicho en otros, como mantenerse curiosos, incluso por eso hasta puedo añadir en este ámbito médico, porque a veces uno va al médico, me dice esto y se acabó, no pregunta. Justamente creo que esa, o sea, una metáfora del médico sería más como un hospital. O sea, tú vas a un hospital, entras a cualquier cuarto y dices como que, sí, revíseme el estómago. O no, revíseme el estómago, así. Y dice, o sea, perdón, pero yo soy pediatra. Y te dice como que, bueno, no sé. Sí. A ver. Se concreta la idea donde tú tienes que saber hacia dónde te van a ayudar. O sea, que pregunten también. Preguntar. Y si no saben mucho, pregunten e investiguen, indaguen, así vayan a internet y todo, y pregunten, a ver, ¿qué enfoque es de este que me dijo mi terapeuta? Más sirve enfoque, creo que sería importante preguntar qué se hace en ese Y muchas cómo cosas, trabajas. todo lo que tengas dudas, les invitamos de siempre en sus procesos a preguntar. Siempre. En cualquier momento del proceso. Y en cualquier momento del proceso en donde ustedes no se sientan cómodos, no tienen por qué sentirse obligados a continuar yendo. El psicólogo o la psicóloga no tiene por qué portarse de una manera, no sé, mal con ustedes, si es que algo les dicen, si es que algo les preguntan, porque aquí ya vamos a hablar de la ética del profesional en psicología, pero esto es algo que sucede a menudo y algo que escuchamos bastante con los pacientes que tenemos, que se han encontrado, se han topado con psicólogos, psicólogas que cada uno hace su proceso, o sea, el psicólogo está en su momento y el paciente en su momento, entonces no existe una conexión real. Y creo que con esto es importante también mencionar el hecho de que dentro de un proceso de psicoterapia es súper importante tomar en cuenta la historia personal, familiar y relacional. Porque a partir de esto vamos también a descubrir qué recursos internos y externos tenemos a nuestra disposición. De igual manera, la forma en la que nos apegamos o nos vinculamos, incluso a nuestro malestar. Porque el psicólogo o la psicóloga tiene que analizar todas estas cosas, no solamente el malestar, sino la forma en la que el sujeto ha vivido y ha mantenido esta experiencia con ese malestar o ese problema, entre comillas. No, sí, claro, es que y la historia familiar viene también de un contexto sociocultural. Pero- Y eso, perdón, solo, porque y eso quería mencionar antes, en esto también del contexto terapéutico, en cuanto a, también quiero trasladarnos un poco históricamente, no, y con esto que voy a decir, no necesariamente en cuanto a quemar al psicoanálisis, pero viene justamente mucho de la gente que, de lo poco que se sabe a veces de salud mental, viene mucho pues históricamente del psicoanálisis, y entonces es por eso que la gente viene mucho, entonces esto de solo hablar, pero no, por eso digo, no solo por el psicoanálisis, Claro. sino cómo se lo maneja ya de manera Pero sociocultural. también justo lo que decías de las opiniones, y ahora sí tengo un buen ejemplo. Ya, ahora sí tengo un buen ejemplo. Ya.
Es básicamente, claro, no nos podemos dejar llevar porque digamos que a mi madre, que a mi hermano, que a mi amigo les fue mal, ya. Fue mala suerte, malas también, bueno, sean las consecuencias que sean o las cosas que sean, ¿no? Escucho solo experiencias malas de psicólogo, así que lógicamente yo digo, no, pues si tengo tanto comentario malo, ya imaginamos como que mejor no voy. Pero, para el ejemplo, sería, por ejemplo, las películas. Ahí pasa, ¿no? Que sale una película y mucha gente te dice, no, qué fea, no, a mí no me gustó, muy aburrida. Tú la vas a ver, no te dejaste llevar y resulta ser una de tus películas favoritas. Y a lo que voy con esto es que a veces por dejarnos llevar de las opiniones, no solo de psicólogo, sino de otras, a veces nos podemos perder, sanar. Y en este caso creo que también es muy importante y nuevamente entro en la validación de que a veces, y me he escuchado muchos de pacientes también eso como que no he ido o no me he mantenido, ya por todos los factores que hablamos, pero luego también como que no quiero hablar o me da miedo topar estos temas, siempre que hablo de esto me siento muy mal. Y me ha pasado con otros pacientes, perdón, se lo acabo. No, es que yo siempre que voy a terapia no me gusta porque termino llorando horrible. Y es como, y algo que yo les digo a todos mis pacientes siempre, y les da de pasar a otros también y a ustedes también a sus pacientes, es que muchas veces aquí se tiene la idea de que voy al psicólogo, primero con esa idea de sentirme bien, sí, pero no vamos siempre las sesiones a salir contentos de la vida, porque se topan cosas. De hecho, muchas veces, o la mayor parte de la terapia, yo siempre les digo a mis pacientes que si tú vienes para salir feliz, no es el lugar, porque vas a salir con dudas, vas a salir triste, porque es triste darnos cuenta de las injusticias que vivimos en la vida cuando lo hablamos en terapia. Sí. Es triste darnos cuenta de que tal vez no vamos a hacer o no vamos a tener lo que hemos querido siempre, o lo que habíamos perseguido siempre. Y con esto yo voy a la parte de los recursos internos y externos del paciente y del terapeuta también. El terapeuta tiene que tener ese ojo clínico capaz de evaluar desde dónde trabajar con el paciente, porque con ningún paciente, así tengas el mismo enfoque, trabajas desde el mismo lugar. Tienes que hacer una evaluación previa en donde tu ojo clínico te diga, se puede abordar desde aquí. No, desde aquí no. Para abordar desde aquí tenemos que trabajar cosas precisas. Incluso... Porque la terapia, a pesar de que te mueve todo, tampoco puede ser invasiva y ni tampoco te puede dejar descolocado todo el tiempo. Tiene que tener un abordaje, por eso se llama abordaje. Si la terapia solamente te descoloca, tampoco estás haciendo un proceso. Entonces es importante mantener un equilibrio y que el terapeuta justamente logre manejar todas estas tristezas, estos dolores, estas injusticias, estas emociones que puedes estar sintiendo en medio de tu proceso. Incluso lo puedes usar, o sea, como que una herramienta te puede servir para muchas cosas, para muchos pacientes, pero no de la misma manera, no en el mismo contexto ni en la misma situación, ¿no? Y eso va a depender de cuál sea también la transferencia o la forma en la que te vinculas con tu paciente. Claro, y eso han de ser bastante ustedes también, o sea, nosotros, como psicólogos, por ejemplo, yo, de leyes, porque de leyes hacemos como que, o sea, hay una técnica específica que lógicamente para algo estudiamos, seguimos aprendiendo, nos capacitamos, y luego tienes esta técnica y lógicamente te pide al paciente la transformes. Es que la transformas durísimo, pero funciona. Y incluso te das cuenta que te funciona para varios pacientes, pero te das cuenta que de una manera totalmente distinta. O por ahí tal vez no funcionó. Exacto, también, por supuesto. Y bueno, en esto, complementando con lo que dice Sofi, de tanto los recursos internos, los recursos externos, tanto como profesionales de esta capacitación y de cómo lo vamos de nuestra experiencia profesional, que ya lo vamos a ver después, pero también quería decir esto de justo que me pasó con una paciente, no sé si me estará viendo, no sé si ella nos sigue en redes. Confidencialidad. Pero no es que le voy a decir no. Es como que justo en esto de estas dudas y todo esto es como que estaba acostumbrada a hacer cosas de una manera dinámicas en su vida, en sus relaciones, y ahora ya está todo esto cambiando porque se dio cuenta que como lo hacía ya no le funciona, o sea, le estaba haciendo daño, y ahora esto le hizo perder cierto sentido, ¿no? Como que yo veía el sentido a esto y ahora me siento como un sin sentido, pero es ahora cómo buscamos ese nuevo sentido. Yo ahí con lo que dice ahorita, con el ejemplo que diste, muchas veces gran parte de todo este proceso y tal vez del éxito del proceso psicoterapéutico se va a fijar en el empoderamiento del paciente en su historia vital.
Porque muchas veces en este tema de las expectativas, los pacientes vienen con estas ganas de que el psicólogo le dé una solución mágica. Yo ya no sé qué hacer, doctor o doctora, ¿no? Y te piden consejos. Y nosotros los psicólogos no damos consejos. Ya, y esto es algo muy importante, ya lo vamos a retomar. Pero a lo que iba con esta idea es que cuando el paciente empieza a darse cuenta de que su accionar y la forma en la que lleva su vida va a determinar muchas de las cosas que está sintiendo, esa persona obviamente va a dejar de lado ciertos patrones que ya no corresponden en su vida personal actual. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo soy súper metafórica en mi terapia, entonces yo siempre le digo a mis pacientes que muchas veces nosotros todos tenemos una casa, ¿ya? Todos vivimos en una casita, pero muchas veces por la vida, por las cosas que nos han sucedido, pasamos fuera de esa casa, pasamos recorriendo un montón de cosas. Y ir a terapia es volver a esa casa, independientemente de cómo esté. Si está sucia, si está cayéndose, si está limpia, si está oscura. Pero en ese proceso vas descubriendo realmente lo que te pertenece a ti, lo que eres tú. Entonces yo creo que el empoderar al paciente a que regrese a esa casa, a que tome el valor de limpiar lo que esté, retirar la basura, lo que ya no quiera, y adecuarla como él sí o esa paciente quiere, es justamente uno de los éxitos que va a mover el proceso psicoterapéutico, no solo por la acción del terapeuta, sino porque el paciente o la persona que viene a terapia realmente ha cambiado su sentido de vida. Y eso creo que es lo fundamental, porque ir a terapia no se trata de quitarte el malestar, se trata de tener una nueva perspectiva hacia las cosas que te pueden afectar. Y herramientas, por supuesto. A ver, pregunta, ¿qué pasa si el abandono de terapia se da más por falta de compromiso del consultante? ¿O bueno, siempre depende más del psicólogo que no aplicó las técnicas correctas? Son parte y parte. Porque justamente en cuanto a cómo uno mantiene a los pacientes en consulta, de acuerdo a, pues, en realidad esto me está moviendo, en realidad esto está cambiando. Y a veces también en estos factores personales del paciente, en cuanto a como cada quien tiene su proceso, y hay personas que sí, en cualquier tipo de enfoque, pacientes que se han ido porque la resistencia al cambio. Sí, eso, justamente, no estoy listo para este cambio, o sé que tengo que cambiar esto, pero no puedo, entonces se van de terapia. Yo lo único que puedo decir ante eso es que no importa que se vayan, van a volver, porque quedó inconcluso algo, y eso es casi verídico. La mayoría de nuestros pacientes, a nosotros nos ha pasado que abandonan pacientes, y nos hemos quedado preguntándonos entre nosotros si hicimos algo mal, si realmente fue algo de nosotros. Días después, meses después, vuelven los mismos pacientes a nosotros, al mismo terapeuta. Y ahí es porque el tiempo del cambio no lo va a determinar el terapeuta ni el proceso psicológico. Bueno, también puede ser por esto que mencionamos del cambio, ¿no? De que tal vez sentí que este terapeuta no me funciona ahora, mejor cambio. Ajá, también. Pero tampoco tengan miedo de cambiar ni de... miedo de comunicarse. Y es lo que yo les digo en ese sentido a mis pacientes, muchas veces también es como los doctores. A veces eso en ese modelo biomédico es un poco distinto, obviamente, pero uno va al médico y ya te ve y todo, pero si es un médico que va y te dice, oye, siempre ni te mira, está en la computadora, me voy a otro médico, o incluso por saber otras opiniones, en ese sentido biomédico, pero es como para hacerle como esa analogía. Y ahí es importantísimo, y ahora nos vamos metiendo un poquito al tema de la preparación del profesional como tal, pero a mí me parece importantísimo hablar sobre la conexión que tiene el paciente con el profesional. Porque para que un proceso psicológico no solo tenga éxito en el sentido de quitar el malestar, sino que realmente tú como paciente te sientas dueño de tu espacio y te sientas tranquilo de estar en tu proceso, necesitas de ley tener sintonía emocional y confianza en tu terapeuta y en el proceso. Y si es que no se siente esta empatía, porque el terapeuta tiene que estar contigo, no para ti. Y eso es muy importante, porque a veces pensamos que el terapeuta solo viene y escucha. No. El terapeuta tiene que acompañarte y tiene que ser esa guía, no solo tiene que ser ese lugar estático en donde tú dejas todas las cosas, porque si no, no se mueve nada. Claro, tú das los pasos, nosotros solo somos la lámpara, por así decirlo. Incluso como un ejemplo de los del gimnasio, los coaches del gimnasio, de los entrenadores, un entrenador del gimnasio. Tiene que estar ahí indicándote cómo es la técnica. Si se va con la chica guapa del gimnasio ya está mal. Pasa. Pero la idea es una analogía de que te tiene que estar ahí, mira, esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal, o cosas así, ¿no? Por poner y más que todo,
escuchar realmente. O sea, escuchar realmente. Porque yo también he tenido muchos pacientes que han cambiado de terapeuta porque dicen es que yo solo me sentaba y hablaba y hablaba y hablaba y el terapeuta no me decía nada. No, me decía solo que hable. Y yo sí me sentía desahogada, pero al final no salía con nada. Y puede, ¿no? Y puede ser. Funcione. Y porque te mencione, ya nos metemos en eso, es porque muchas veces el hecho de ir a terapia ya pone un cambio. Porque Sí. uno ya voy a ver qué pasa, entonces ya pone un cambio. Por eso es que muchas veces funciona y por eso muchas veces pseudociencia funciona. ¿Saben que también ahorita que se me vino uno de los factores por los cuales también el paciente puede abandonar la terapia o puede desertar? Es porque cuando uno cambia, el sistema cambia. Y al sistema no le gusta que cambie. El sistema llamemos familia, por ejemplo. Entonces, tú estás cambiando, ya pones límites y ¿qué te empiezan a decir? Es que eres esto, es que desde que vas a terapia te volviste así, es que ahora ya eres grosero o grosera. Y claro, solo es una validad. Entonces, todo esto, obviamente, ¿qué pasa? Pone un peso adicional al paciente. Y eso, eso es algo que también tú debes comunicar al paciente. ¿Sabes qué? Estos cambios me están causando conflicto. Yo, por ejemplo, siempre les mantengo bien claro eso a mis pacientes. Tú cambias y a las personas de tu alrededor no les va a gustar. A veces, ¿no? Y mira, justo con eso yo iba a decir eso antes y me olvidé. Porque también es de enfrentarse a esto en la terapia de estas cosas injustas, como dijiste, y me ha pasado con muchos pacientes, e incluso hay un meme que dice, ¿por qué tengo que yo ir a terapia si yo no soy el que me está haciendo daño? Todas estas personas me están haciendo daño porque yo soy el que tiene que ir a ellos tienen que ir. Sí, pero la vida no funciona así, porque nosotros tenemos que hacernos responsables justamente de lo que Y algo estamos. bueno, y al menos lo que yo siempre suelo mencionar es que, claro, nosotros somos los que, bueno, en general, ¿no? La gente, y normalmente la gente que va a terapia es la que sufre la injusticia, normalmente, o las irresponsabilidades de otros. Es como, y bueno, una paciente una vez me mencionó, ¿no? Así, bueno, con un poco de impotencia, que le decepciona que la gente no se dé cuenta de lo que hace y por eso haga daño a los demás. Estoy decepcionado de este momento, de su gente. Pero justamente eso es, si lo vemos desde el lado bueno, podemos decir que nosotros tenemos la conciencia de darnos cuenta de qué está bien, qué está mal, qué no hace daño. Y en este sentido, decidir qué hacer con esos vínculos. Y en otras palabras, lo que hacemos con esos vínculos y lo que decías tú ahorita como de decidir, viene a ser la resignificación de tu historia vital a la final. Porque muchas veces nosotros vivimos en esto, por ejemplo, de que, no sé, yo soy hija de papás divorciados y eso ha sido toda mi vida. Y ese ha sido mi dolor toda mi vida. O yo sufrí bullying, por ejemplo. Y eso ha sido lo que te ha acompañado toda la vida, que tú has sido como maltratado, maltratada. Y cuando tú llegas a terapia y empiezas a darte cuenta de que en realidad puedes empoderarte de tu historia vital, existe y viene esa resignificación, porque la terapia no es mágica, no es una varita mágica, simplemente resignifica tu experiencia vital. Independientemente del enfoque en el que te encuentres, viene a ser este cambio de perspectiva, esta resignificación de, esto me pasó, esto es parte de mi vida, esto es parte de mi experiencia, pero ya no me determina. Y ahí es en donde generalmente se halla el cambio. Creo que también hay muy pequeñas excepciones, ¿no? Esto del enfoque. Va a haber gente que se va, por ejemplo, a abusar, que hay autismo, que no sé qué cuestiones. Bueno. Pero es que ahí viene la parte ética, del hipnotismo. Que hay excepciones, ¿no? Porque alguien puede pensar como que, el enfoque depende, y puede que haya terapias que ni existen, literal. Y que diga, sí, terapia me invento, del SAP. Las Y constelaciones aquí esto es familiares. nuevo, no sé qué, y todo eso, y por eso también hay que investigar. Aquí sí vamos a tirar hate a los que no son psicólogos y se creen psicólogos. Bien. Vamos a la pregunta. Sí, pregunta. Bueno, levanta un poco la voz. Ya. Dice, o sea que me tiene que caer bien el psicólogo o que debería sentir, o qué debería sentir. Eso iba a decir también Yo creo antes. que lo mínimo es sentirse cómodo. Claro, es que también, mira, es lo que, como ese ejemplo del médico, como les dije, ¿no? Si me trata mal, obviamente no me voy a sentir bien. Sin embargo, en esta área de la salud mental, en esta área psicológica, pues indudablemente se necesita esta transferencia justamente esta relación terapéutica,
porque estamos ante situaciones no de que me duele el brazo y me tienen que operar, sino he vivido maltrato en mi vida, he vivido esto que me duele mucho en mi vida, entonces necesitas validación, empatía, escucha y luego un cambio, ¿no? Yo lo que creo que podría resumirse a que no necesitas exactamente que te caiga bien, ¿ya? Pero necesitas que haya un ritmo compartido, que exista validación y que te puedas sentir comprendido en tu proceso y sobre todo validado en tus emociones y en lo que hayas vivido. Es decir, siempre tengan muy en claro a los que nos estén viendo de que el psicólogo no te puede decir qué hacer. Él no te puede decir, termínale a tu pareja tóxica y tienes que terminarle a tu pareja tóxica. Claro, nosotros damos ese consejo, nosotros damos esa apertura y esa perspectiva a por qué tal vez podría ser beneficioso, a qué sería lo que te está haciendo daño de esta situación. Pero el psicólogo jamás va a poder, ni debe posicionarse fuera de tu sentir emocional y de tu malestar. Porque ¿qué pasa? Cuando a veces un psicólogo o psicóloga se posiciona y dice como, no, pero es que tú estás en ese problema porque no sales de ahí, por ejemplo, lo que me ha pasado. Yo he escuchado pacientes que les han dicho los psicólogos, pero es tu culpa por estar ahí. Sí, o sea, es nivel de antieticidad, ¿no? Pero de todo hay en el reino de Dios, dice. Viña. Eso yo quisiera, yo tengo mi idea, pero quizás escuchar la suya, que bueno, nos han dicho también en la profesión, de por qué el psicólogo no da consejos. Y es divertido. Ya, porque el psicólogo no da consejos, sí. Muchachos, respondan, por favor, necesitamos. Y si es que pensaban que sí daba, pues no da. Y eso iba a decir, porque justo lo que dijo la Sofi en cuanto a esto de tus amigos te pueden dar consejos, sí, pero el psicólogo lo aborda, o sea, cómo te aborda un psicólogo en todas estas situaciones, porque justo me pasó aquí como una experiencia de un paciente en que no recuerdo bien si era como un tema de relación de pareja, pero era una cuestión que muchos amigos o personas cercanas de este paciente le decían como que, oye, mira, tal vez esto no está bien, o sea, esto te está haciendo daño y cosas así, y ella pues le escuchaba sobre esas cosas, ¿no? Como que sé que tal vez entiendo que eso, pero aquí, en como lo abordamos aquí, es que pudo ser algo distinto, porque como los amigos, pues sí, o sea, tal vez ese apoyo en los vínculos, de la red de apoyo, ¿no? Me dicen, sí, y yo tal vez escucho, pero ya, o sea, me dicen que esto funciona, pero no sé qué hacer, me mantengo ahí por algo, ¿no? Entonces aquí es que se aborda para... Es que la diferencia de todo esto es que tu amigo, tu pana del alma, por más que esté enojado contigo, te va a decir de lo que tú quieres escuchar. El psicólogo no. El psicólogo no te va a decir nada de lo que tú quieres escuchar, porque el psicólogo no tiene por qué mentirte. Y eso es esencial. Entonces, no se habla de consejos, porque muchas veces lo que va a hacer, se va a hacer en un proceso de psicología es generarte dudas. No te van a decir, oye, haz esto. ¿Qué te parece si haces esto? Esto podrá ser después de la terapia, por eso después en el proceso. Por eso es la palabrita de los psicólogos. Claro, porque el psicólogo de entrada, yo siempre digo que en la terapia se hace por fases, como un ciclo. Entonces, la fase inicial es la exploración, es la fase exploratoria en donde tú como persona mismo te preguntas, te contradices, dudas, empiezas a darte cuenta de que lo que creías no era tan certero. Y luego si viene tal vez ya la parte de construcción de conocimiento, de herramientas, porque primero necesitas preguntarte quién soy yo y qué quiero yo para luego ahí sí ver qué quieres hacer con tu vida. Entonces yo creo que va a depender mucho también de eso, de cómo el terapeuta se presente hacia ti. El terapeuta no te va a agradar, no tiene por qué agradarte, en el sentido de decirte lo que tú quieres escuchar. Por eso es importantísimo de que dentro del proceso de psicología, el psicólogo o la psicóloga siempre pueda enfatizar tu autonomía y tu independencia del proceso. Un psicólogo que hace que dependas de él no es un buen psicólogo. Siempre se debe abogar por la autonomía y la independencia del paciente. Y el empoderamiento, sobre todo, no solo de su proceso, sino de su vida en general. Básicamente el consejo evita la duda, porque, repito, básicamente el consejo evita la duda, porque la duda, cuestionarnos, crea conciencia, y la conciencia de tu entorno, de tu problemática, evita que repitas el ciclo,
que te está haciendo daño. Claro. O sea, y los consejos siempre van a ser desde una perspectiva propia. Claro. En cambio, el abordaje psicológico es desde la historia de vida y la perspectiva de la persona. Exacto. Por eso nos damos y nos dedicamos con todo el corazón, con toda la motivación a conocer a nuestros pacientes. Y eso es algo muy bueno que tiene Speaking Mind, les comento. Sí. Porque Speaking Mind somos profesionales que nos interesa realmente conocer a las personas. No todos los psicólogos hacen eso. A muchos psicólogos y psicólogas les importa el dinero, les importa el proceso, les importa la satisfacción, digamos, de su paciente, pero a nosotros nos interesa mucho escucharles. Y yo creo que eso es lo que primero y en clave ponemos cuando iniciamos un Y a veces incluso por el contexto laboral, porque me ha pasado con muchos pacientes, por ejemplo, que tienen terapia en el IES. Y me han dicho, me han dado, no sé, o sea, sesiones de 15 minutos. Sí. Y que en la siguiente semana viene otra persona, otro terapeuta. Sí, o sea, imagínense que hay una pregunta por A ver, Dice, lo que me diga mi horóscopo no vale. ¿pero quién dice? Randy. Ya. Bueno, es que todo esto son ya temas, bueno, en el imaginario colectivo y la historia y el contexto socio y la cosmovisión incluso. Nuestra O sea, que a ver, la cosmovisión social pone muchas veces en lo mitológico, lo imaginario justamente, y no es que eso sea malo, incluso es como por tema partes de creencias. Sin embargo, no, sí, O sea, sí. lo único que yo puedo decir Que te es que, exacto, que te cuestiones siempre. Y que no es el tema de que si sirve o no y sirve. una frase, Espérate un ratito. No es el tema de que si sirve o no sirve, sino más bien de que no es lo único que va a salvarte. y una frase que me gusta mucho, lo dijo un youtuber que A ver. les recomiendo otras veces, que se llama Esquizofrenia Natural, siempre habla de temas sociológicos y psicológicos muy chéveres. Si hay un concepto que explica todo, ese concepto no explica nada. Porque un concepto que no puede ser puesto en duda, o que explica todo, que Sabe. esto es la explicación de todo. Entonces, ¿no? como el de Como los horóscopos. la verdad absoluta que hay una falacia. Ajá, exacto. Acuérdense Pero, siempre de Bueno, esto. Es que yo creo que hay que ser objetivos y lo que siempre decimos, cuestiones. Porque claro, si el horóscopo me dice, sal a hacer ejercicio, eres bueno. Pero si el horóscopo te dice, tengo una cita con esa persona de hace 10 años, como que, a ver, raro. Claro, incluso por eso en cuanto también en tema de generar de pseudociencias como pues las ¿Cómo? constelaciones familiares, de cosas así, ¿no? Que por eso les decía, como que incluso el hecho de ir a algo, a ver, incluso las personas que van a hacerse leer el tarot, ya van con una predisposición a esto que me estoy sintiendo mal, entonces voy a escuchar y voy a ver qué me dicen. Y por eso es que muchas veces eso se mantiene, porque de alguna manera, sí, en el tarot dice, o en el horóscopo, en esta semana es un buen momento para que hagas ejercicio. Si haces ejercicio, va a haber cambios. Siempre vas a hacer Bien, Claro, ¿cierto? y ahí se cumple la Entonces se cumple. profecía autocumplida. Sí, ¿no? Entonces, O sea, en otras palabras, tanto el horóscopo como ir a terapia, ninguno es una varita mágica que soluciona la vida. Ambas tienes que preguntarte y cuestionarte. La diferencia radical aquí es que en la terapia tú construyes, en el horóscopo solo escuchas. no, yo creo que, y con eso, otra diferencia más radical es que la psicología como Es ciencia una ciencia. es una ciencia justamente y es un estudio para el bienestar humano. El horóscopo, así como otras cosas como el tarot, son creencias dentro de nuestra Y que cosmovisión. son muy válidas. Pero tampoco nos enojamos. Por ejemplo, los espectadores, ¿qué piensan? ¿La psicología es una ciencia? No, sí es una ciencia, pero bueno. ¿Pero qué piensan? Honestamente, construir, escuchar. A ver, tenemos algunos comentarios. Primero, siento que hay psicólogos que sí pueden direccionarte a ciertas acciones, pero luego de conocer cuáles son tus valores o qué es lo que quieres y necesitas para tu vida. ¿Cómo que no tenían que direccionar las acciones en base a que soy Leo? Exacto. Recomendación de Gabo. Dice, propongo un tema para el próximo podcast. Un saludo a Gabo. Hola, Gabo. ¿Por qué soy infiel? Bueno, podemos hablar de la infidelidad y las parejas, sería un Claro, temazo, la claro. verdad. Además, anótenlo por atrás, por favor. O sea, el primer paso es la aceptación. Ya tú ya conoces qué es infiel. No, las adicciones, el primer paso. Y luego pone en comentario, no estoy diciendo que esté mal. A ver, ¿hay otros comentarios? No. Ya. A ver, lo de Nico, yo solo quiero mencionar lo de Nico. Claro,
por supuesto que el paciente, que el terapeuta, después de conocer Puede- todo el contexto y después de ir trabajando en un tiempo, el objetivo direcciona. terapéutico. Exacto, direcciona el objetivo terapéutico, pero a lo que voy es que nunca te obliga, ni nunca te impone. Sí, Nada más. Claro, todo lo Siempre, que manejas en base a- siempre te puede guiar, te puede decir, mira, por ahí tal vez. Cuando yo le digo a mi paciente, tú puedes ir por donde tú quieras, pero por aquí vas a sufrir más que por acá. Bueno, ya no hablamos un poquito mucho de enfoques, solamente me gustaría con esto de los enfoques mencionar, no como tal, porque ahorita no quiero entrar en debates de Bueno, el sí, tiempo. por el tiempo, pero Porque no es también, malo. Pelear es malo. Debatir, Eso. no. pero no, porque lo que Sofi mencionó de los enfoques se me vino algo muy interesante a la mente, de que no como tal el enfoque psicológico científico, si lo queremos ver así, como ya nombrando varios sin código, sin meternos en profundidad, conductual, cognitivista, humanista, psicoanálisis, etcétera, no en ese enfoque, sino yo más bien pensé en el enfoque de cómo la persona, el psicólogo, usa eso porque claro, puede ser un psicólogo conductual que te tocó y no tomó en cuenta nada de lo que tú necesitabas, no sirve ese enfoque. Claro. Lo mismo, si un psicoanalista voy y solo me quiere que hable y yo solo hablo y no me dice nada, no me va a servir. Entonces, ¿cómo el psicólogo usa esas herramientas para construir? Por eso, jamás podemos quedarnos con una experiencia pasada o con algo como, no, es que todos los psicólogos, no sé, psicoanalistas son malos o todos los cognitivos conductuales son malos. Acuérdense que un proceso terapéutico inicia con una relación entre dos personas, siempre. Son dos personas que se encuentran, la una va a guiar y la otra va a tener un espacio donde se siente segura, contenida y donde tal vez por primera vez se pueda explorar sin límites, sin condiciones y sin etiquetas. Entonces, el proceso terapéutico, más allá de enfoques, empieza con una relación de dos personas. Y eso es fundamental. Quiero mencionar en el chat que viva la ACT. Que viva la Terapia. que viva. Bueno, no sé si vas a mencionar algo al respecto de esto que estamos diciendo. Porque quiero decir Para ir finalizando. No, es que quiero decir otra cosa. Es que no respondimos esto de, o sea, no ampliamos. Desde el psicólogo, si tenemos que ir todos. Y toda la terapia. Ya, yo como soy el único no, les voy a decir el por qué no. Ok. Es que bueno, porque si bien nosotros sufrimos malestar en muchos momentos de nuestra vida, no necesariamente ese malestar siempre tiene que ser patológico y no siempre vamos a tener falta de habilidades. Hay muchas veces que vienen pacientes y sí, sufriste malestar y que hiciste esto, y luego notamos, ¿no? Te sirvió para esto. Está bien, o sea, lo hiciste bien, no es que necesitas hacer algo con esto específicamente. Entonces, por eso decía más que no, depende. ¿Por qué? Porque pueden haber momentos y situaciones en nuestra vida en las que sí, no sabemos qué hacer. Y lo que hemos estado haciendo y manteniéndonos haciendo, sobreviviendo ante esa situación, nos mantiene en ese malestar constante y no salimos de ello. Ahí es que podemos plantearnos de, oye, sí necesito una guía. Pero si no, no tanto. Por eso digo, no siempre. Por eso decía, depende. Yo tengo 3 puntos para argumentar mi respuesta como en los exámenes. El primero es que el proceso de psicoterapia no siempre es psicoterapia. Yo decía que sí porque muchas veces no vamos a necesitar un proceso de psicoterapia, pero sí una asesoría terapéutica, por ejemplo. Podríamos no necesitar un proceso, pero sí un acompañamiento cuando estemos pasando alguna situación difícil. Primer punto, que son diferentes procesos. Segundo punto, yo creo que independientemente de si tienes un malestar que llegue a ser patológico o no, vivimos en una sociedad muy individualista en donde muy pocas veces vamos a ser escuchados. Y si tenemos la oportunidad de tener un espacio, así sea para quejarnos, y así sea 1 o 2 sesiones solo para quejarnos, ya es un aporte valioso en nuestra vida. Y tercer punto. Y tercer punto para decir que sí. Porque yo creo que al final el ser humano es un ser social. Y dentro de conocer a alguien diferente, fuera de un círculo, fuera de tu edad, fuera de las cosas que haces, no sé, yo que sé, eres ingeniero y vienes a un psicólogo, siempre te aporta nuevas perspectivas. Y si tú eres una persona sedienta de aprender, sedienta de mejorar, o a la final simplemente quieres conocer algo distinto, ir al psicólogo es una de las mejores oportunidades que puede tener. 3 puntos del por qué sí. ¿Ya? Sí, Sí, punto. pero como el dentista, puede que no te duela nada, vas una vez y
puede ser que, sí, estoy bien, gracias. Ah, O bien. que descubres que, oye, sí, eso sí sí me molesta bastante. Y ahí se genera el aprendizaje, la construcción. Quiero decir cosas muy chéveres de lo que dijeron ahorita, pero primero creo que hay una pregunta. Sí, comentarios de Melacar. La idea de que todos necesitan ir a terapia hace que la persona se pregunte si hay algo mal en ella, aun cuando todo esté bien, porque todos dicen que siempre se necesita ir a terapia. Es decir, se crea una necesidad donde no había. En esta situación, y es lo que quería mencionar, pero para responder esto, quiero ocupar las dos cosas que ustedes mencionaron. Prevención. Y es de prevención y lo que Sofi menciona de los seres sociales y espacio de escucha en una sociedad cada vez más de individualista. Más. ¿Esto qué significa? No que necesitemos cada vez más psicólogos y más ir al psicólogo, sino un cambio social. Y Como siempre, un digamos. cual, psicología comunitaria, un cual en el que tu comunidad te escucha. Entonces, no tanto el psicólogo, porque si no entramos mucho en este tema capitalista de, vengan, sí, vengan, porque es plata para mí, es mi profesión. Pero es esto, comunidad, como la comunidad realmente, y eso es ese cambio, por eso incluso como dice Melacar, si socialmente, es como, si me dicen todo el tiempo tengo que ir a terapia porque algo está mal en mí, pero si en esta sociedad estamos justamente en eso, muchas cosas que nos ponen en malestar por el hiperconsumo, el hiperfoco, que es la hiperatención. Puedo responder a lo que acaba de decir Melacar, a que si es que de entrada el hecho de ir a terapia ya te hace sonar de que tú tienes algo malo, deberías cuestionarte cómo ves el modelo de salud mental en tu vida misma. Porque para decir que necesitar escucha es porque estás mal, realmente hace que te cuestiones cuántas veces en tu vida te han escuchado sin que tú realmente hayas sentido que estás mal. ¿Cuántas veces en tu vida te has preguntado respecto a tu salud sin haber estado enfermo primero? Claro, y eso es muy social. Y eso es algo muy social. Porque Ajá. si no nadie me ha escuchado realmente cómo está nuestra sociedad, Claro. y eso no se resuelve yendo al psicólogo. Tenemos que ser cambio. Sí. Psicología comunitaria. A ver, igual preguntitas. Bueno, primero Randy dice, Uriel, te mando un saludo, eres mi fan. Eres Soy fan de mis pacientes. Bueno, dice, igual Nicole, para prevención hay otros espacios como talleres, grupos de apoyo, charlas. O sea, eso sigue siendo. Es que no están especializados, pues. Pero claro, es que yo entiendo que justamente como dice Melacar, es hablando, como les digo, en este espacio como tal de la terapia y en el sistema que vivimos actualmente de que pues si quiero que me escuchen tengo que pagar $20 la hora. Entonces es cuestionarse esas cosas de que no siempre necesito ir a terapia, pero si obviamente, si en mi contexto familiar, social ahorita, en serio, nadie, o sea, todo estoy muy mal, válgala, sí necesito. Es que volvemos al mismo punto, muchachos. La psicología tiene muchas formas de actuar. Entonces, los talleres, estos grupos de apoyo, a la final son acompañamiento. Claro. Son acompañamiento grupal, que viene a ser un modelo de psicología y de terapia. Y con esto creo que invitamos a nuestros espectadores, nuestros pacientes, profesionales, a que tengan todas estas cosas en cuenta, tanto éticas, profesionales, sociales, para que en realidad nos cuestionemos cómo estamos haciendo psicología y salud mental en la sociedad en la que vivimos. Y bueno, también coméntenos, o sea, que están viendo ahorita, hasta que ven el video en YouTube, en el podcast en Spotify, coméntenos qué temas quisieran que salgan en el futuro. Si es que ustedes quieren salir también, recuerden que este es un espacio abierto, justamente accesible. Y bueno, para finalizar, me gustaría decir dos cosas. La primera es que solo el psicólogo clínico, recuerden siempre, es el que puede hacer un proceso de psicoterapia. No generales, no coaching, y no constelaciones familiares. no tengan miedo, aunque suene raro, a buscar si su psicólogo es graduado Sí, en sí, el sí. Access. En el acto, Sí, ustedes pueden- buscar solo con la cédula. Con el solo con la cédula. Y el psicólogo, el profesional, tiene la obligación de mostrarles. Si ustedes le solicitan su permiso de funcionamiento, su permiso de aplicación en la profesión, tiene que otorgarles. Entonces recuerden que no todas las cosas que dicen terapia son realmente terapia. Porque ahorita se confunden con un montón de cosas. Y la última cosa para cerrar todo es que no se olviden de que la terapia nunca es tranquila. La terapia mueve, la terapia inspira, la terapia nos desordena, pero a la final también construye. Y
Perdón. Bravo. Y ya, a ver, seriedad. Y puede que haya sido el psicólogo y no haya funcionado, pero justo lo que hablamos hoy, puede ser por reseñas malas, por malas experiencias, por mala praxis del psicólogo, pero te invitamos también, como en la vida, a dar segundas oportunidades, a intentarlo, ¿no? Ya no es tu ex. Es que es algo bueno como nuevamente el médico. Si es que estoy mal y un médico me trató mal, no es que ya dejo de revisarme, voy y me reviso. Entonces, usando todo esto que hemos hablado el día de hoy, acuérdense, usen esta información para justamente si van al psicólogo, y con nosotros ya saben cómo somos, pero si van a otros lugares, pues cuestionense, averigüen y que todo esto sea en realidad en regla como lo hemos hablado hoy. Recuerden que en Speaking Mind tenemos profesionales que más allá de ser psicólogos somos seres humanos que les interesa escuchar, les interesa saber de ustedes, nos tomamos el tiempo y la motivación suficiente para hacer bien no solo nuestro trabajo, sino también para demostrar nuestra calidad humana con cada uno de nuestros pacientes, independientemente de la historia vital. Siguiendo capacitándonos como Y siempre. claro, construyéndonos, como les decía, y para finalizar entonces, estén pendientes porque se viene una nueva imagen, se vienen nuevas cosas en Speaking Mind y vamos a estar haciendo nuevas cositas en otras redes, así que les esperamos, por favor estén pendientes, visítenos TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, página web, todo lo que quieran. Siguiente podcast en 2 semanas. Con un Te invitado estoy especial. diciendo, 2 semanas. Pils, pon agenda, calendario. Con invitado muy especial, posiblemente haya debate, muy posiblemente. Temazo. Temazo. Gracias a Gracias todos y a todas. Nos vemos. Chao, chao. ¡Bravo! Bravo.